Bienvenidos a un nuevo video de Vancouveriando. En esta oportunidad quisiera mostrarles un par de lugares que no necesariamente son muy turísticos que digamos, pero que es importante conocer. El primero porque representa una realidad muy triste acá en la ciudad de Vancouver, que cuando uno viene por primera vez a esta ciudad puede resultar un poco impactante. Y el segundo es un lugar que, a pesar de que no está tan lejos de ahí, es totalmente la otra cara de la moneda. Porque uno puede encontrar datos históricos, hermosos jardines y hasta el lugar donde se filmó una de las películas más importantes de la década de los 80. Si te interesan estos datos y muchos más, acompáñame a ver el siguiente video. Recuerdo que cuando llegué a Vancouver, lo primero que quería hacer era ir al centro para ver todo lo que había visto de esta ciudad en internet. No recuerdo bien cómo es que encontré el tren y felizmente no me perdí, porque pude llegar bien al centro. Y una vez que salí de la estación del tren y vi la calle, la gente, los edificios que tanto había visto por medio de una pantalla, simplemente me quedé impresionado. Empecé a caminar por no sé dónde, y sin saber, llegué a una calle muy particular. Tenía muchas tiendas y cafés. Y se notaba que era muy turística, pero no pasó ni 5 minutos de estar caminando y me encontré con una realidad totalmente diferente. Llegué a una calle que se llama Hastings, y lo que encontré ahí me sorprendió demasiado, ya que empecé a ver muchas personas sin hogar, mucha pobreza, jeringas de droga. No podía creer lo que estaba viendo. No me esperaba ver esta realidad tan solo en mi segundo día, y tan cerca de un lugar tan turístico. Ya después de un tiempo aprendí un poco más de este tema. Muchos opinan que a pesar de que el gobierno tiene programas para de alguna forma controlar esto, definitivamente hay mucho aún que se puede hacer. En fin, es un tema muy complejo de discutir, pero espero que estas personas puedan superar los problemas y las causas que los llevaron a no tener un hogar y vivir bajo estas condiciones. Debo también decirles que es muy seguro caminar en el centro. Esta realidad que les mostré está concentrada solo en unas cuantas cuadras de la avenida Hastings, pero luego el centro es muy limpio, muy moderno y sigue siendo una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo. Al día de hoy he caminado por ahí varias veces y hasta un día fui como voluntario para llevar donaciones. En el área hay también muchos bares y restaurantes que son muy buenos y no hay problema si vas de día, con amigos o estás de paso, pero siempre es bueno estar alerta. A continuación, el otro lugar del que les comenté al principio de este video. Y si te está pareciendo interesante, por favor no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Un día, buscando en internet qué hacer un fin de semana, encontré un parque que tenía el mismo nombre, Hastings. Al llegar, lo primero que me topé fue algo totalmente que no esperaba encontrar. Había nada más y nada menos un hipódromo. No lo podía creer. ¿Un hipódromo dentro de un parque? ¿Qué? Pero ahí estaba. Y justo había una carrera de caballos en plena acción. Mientras caminaba, me acerqué a un antiguo edificio y ahí encontré una placa que me dio curiosidad leer. La placa decía que más de 3.000 japoneses, entre los que se encontraban mujeres, niños y enfermos de tuberculosis, habían sido injustamente detenidos en este lugar, bajo condiciones traumáticas y deplorables, entre los años 1942 y 1943. Este y otros hechos que se dieron contra los inmigrantes japoneses fueron oficialmente reconocidos como injustos por el gobierno canadiense en el año 1988. Esto me dejó nuevamente impactado. Inmigrar definitivamente nunca es fácil, pero no puedo ni imaginar lo que estas personas tuvieron que pasar en esos momentos. Esperemos este tipo de eventos no se repitan nunca.
Al seguir con mi paseo encontré un jardín dedicado a los inmigrantes italianos. Tenían como una especie de homenaje a los viñedos, a la ópera y también nada más y nada menos que a un joven Cristóbal Colón. Este definitivamente es uno de los jardines más bonitos que yo he encontrado aquí en la ciudad de Vancouver. La arquitectura y los arreglos florales lo hacen simplemente extraordinario. Finalmente, caminando en el mismo parque, me topé con este coliseo y no podía creer lo que estaba viendo. Era nada más y nada menos el lugar donde se había filmado la última escena de la película Rocky IV. Según lo que leí, se emplearon muchos extras y que en realidad eran personas que habían estado caminando en el parque aquel día. ¿Quién diría que aquella épica pelea entre Rocky y Drago estaba sucediendo realmente en Vancouver y no en Rusia como se mostraba en la película? Espero les haya gustado este video. Por favor, regálenme unos likes, suscríbanse al canal y también denle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video nuevo. Déjenme sus comentarios si quieren saber de otros temas acerca de la ciudad de Vancouver. Y nos vemos pronto en un nuevo video de Vancouveriando.